Hola, buenas tardes, bienvenidos a Las Voces de la Historia, el podcast donde viajamos al pasado para descubrir los sucesos que transformaron a México. Aquí su locutor Johan Yamil, Hoy tenemos un episodio muy interesante, hablaremos sobre las generalidades del periodo postrevolucionario hasta el cardenismo, que toma fecha entre 1920 y 1940. Y pues bueno, es un episodio muy interesante, muy doloroso. En este capítulo exploraremos un capítulo intenso y doloroso que marcó profundamente a nuestra región, que involucra pues mucho desastre, mucha corrupción, muchas faltas de organización y entre otras cosas más. Así que empezaremos. Bueno, en este contexto llega a la presidencia Álvaro Obregón, quien pues encabeza el proyecto de la reconstrucción nacional. Álvaro Obregón es una pieza fundamental para lo que les voy a contar. Durante su gobierno se pacificó a varios grupos militares y pues también se impulsó un proyecto educativo nacional con José Vasconcelos al frente de la nueva SEP. O sea que gracias a Álvaro Obregón y el otro José Vasconcelos fueron los que crearon la nueva SEP y también se promovió la organización obrera y campesina. Se firmaron acuerdos con Estados Unidos como los tratados de Bucareli para estabilizar la economía, para generar un vínculo de paz. El país daba sus primeros pasos hacia la institucionalización. Pero pues también hubo conflictos entre estados e iglesias y muchas tensiones políticas. Todos esos acontecimientos que les voy a contar adelante pasaron entre 1924 y 1928. Eh, pues bueno, en 1924 llega a la presidencia Plutarco Elías Calles, un hombre muy decidido, de hecho, a modernizar el país y a fortalecer el Estado. Y su gobierno continúa con la reforma financiera. De hecho, él impulsó carreteras, impulsó bancos y proyectos económicos. Y también se enfrentó a uno de los conflictos sociales más intensos del siglo XX, la Guerra Cristera. También, pues la aplicación estricta de las leyes antirreligiosas provocó un levantamiento de armas, especialmente en el centro del país. Entre 1926 y 1929, pongan atención, comunidades rurales se levantaron en armas, la iglesia y el Estado se quedaron enfrentados y pues se dio un conflicto de identidad, política y fe. Y pues bueno, en 1928, con el asesinato de Álvaro Obregón, se abre un periodo peculiar, que es el Maximato. Pero fíjense qué suceso tan más lamentable que se tienen que ir con lo que es el asesinato. O sea, son hechos muy lamentables. Pero pues, no. Muy doloroso. Aunque el presidente pues ya no era Calles. Él se convirtió en el jefe máximo de la revolución, le decían, entre comillas. Gobernando indirectamente a través de 3 presidentes. El primero es Emilio Portes Gil. El segundo, Pascual Ortiz Rubio. Y el tercero, Abelardo L. Rodríguez. Pues bueno, en estos años se surge una institución muy clave, lo que viene siendo pues el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. Y pues ya en 1929 surge lo que son los antecedentes del PRI. Y pues bueno, con este partido se buscó terminar con los caudillos armados. Y según ellos, que garantizar sucesiones presidenciales y hechos y actos sin violencia. Pero pues sí, de hecho fue un periodo de estabilidad política, pero bajo la sombra del poder callista. El periodo postrevolucionario no solo construyó pues la política, también cambió profundamente lo que es la sociedad. Generaron ellos muchos cambios, como por ejemplo en educación. En educación, Vasconcelos impulsó escuelas rurales, bibliotecas y misiones culturales. Al igual que la educación, se convirtió en una herramienta para unificar el país y reducir la desigualdad. Ellos, pues como también hicieron cosas malas, pues
también tiene su lado bueno. Al igual en economía, se modernizó mucho la industria aquí en México y el Estado tomó un papel más fuerte en la economía. Se, de hecho, también se crearon bancos y se fortaleció la infraestructura del país. Hasta eso sí, sí tuvimos cambios. También en lo social. En lo social se impulsaron lo que son los derechos laborales. Y al igual se surgieron los primeros sindicatos nacionales poderosos. O sea que ahí salieron los primeros, pues sí, para que uno se pueda sindicalizar. ¿Por qué? Porque ya empezaron a pelear más los derechos, la desigualdad y muchas cosas que ellos buscaban también pues hacer un cambio. Ahora hablaremos un poco más de lo que viene siendo la Guerra Cristera, que tomó, bueno, sucedió en 1926, bueno, entre 1926 y 1929, que, pues bueno, entre esas fechas, gran parte del Bajío, incluyendo lo que son pues, los estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, se convirtieron en escenarios de batalla. Y pues no, persecuciones y resistencias y pues ya. Y bueno, a ver, les voy a contar de cómo se originó y quiénes participaron y cómo cambió la vida de las comunidades locales. Primero que nada, pues hay que saber el contexto histórico. Todo comenzó todo comenzó en 1926. ¿Durante qué? Pues durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que pues aunque la Constitución de 1917 pues ya incluía lo que pues los artículos y así que limitaban la participación de la iglesia. O sea, antes ellos estaban en contra de los actos religiosos y no en contra, no en contra, pero era muy limitado la libertad de expresión. Y pues sí, entonces pues Elías Calles pues decidió aplicarlos de manera muy estricta. O sea, y esto provocó pues un choque frontal pues entre el Estado y la población católica, que, que pues sí fueron muchos. Fue una gran cantidad de personas que, pues en la población que se vieron afectados, no afectados, pero pues tuvieron mucho sus indiferencias. Y pues sí, para muchos habitantes del Bajío, eh, campesinos, comerciantes y pues lo que es maestras, incluso familias enteras, eh, pues estas medidas fueron percibidas como un ataque a sus creencias y su forma de vida. Y es que es muy cierto. Ahora sí, vamos a la parte donde la región se levanta. La resistencia pues comenzó de manera pacífica. Empezaron tranquilo, normal, pero pues de repente el conflicto llegó al punto de que ya fue un conflicto armado. Y los cristeros pues en su mayoría eran pues campesinos y voluntarios y todos adoptaron el grito que dice Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, que pues ese grito era algo muy significativo pues sí, para ellos, y más que nada ellos querían levantar la voz, en el cual esto ya era una guerra armada, o sea, fue un conflicto ya armado en el cual personas fueron afectadas, personas inocentes fueron heridas, pasaron muchas cosas. O sea, hasta ese nivel de desesperación tenían ellos para expresar su religión. Y pues sí, muchas comunidades rurales quedaron pues así despobladas totalmente. Bueno, temporalmente, o sea, totalmente, pero temporalmente. Y se interrumpió el comercio local, escuelas y templos fueron cerrados o abandonados también. Y pues familias completas huyeron a rancherías o serranías pues para refugiarse. Y pues sí, vamos a ver un personaje destacado. Uno de los mejores personajes, mejores, bueno, bueno, uno de los personajes más recordados pues de esta época de lo que les vine contando, 1926, fue Anacleto González Flores, líder moral cristero originario de Jalisco,
Cuenta su biografía que no era ni militar ni sacerdote, sino maestro y abogado y activista. Y él creía que en la resistencia pacífica, o sea, él creía en todo pacífico, pero pues terminó siendo un símbolo de movimiento cuando fue ejecutado en 1927. Sí, lamentablemente, pues sí, eh, fue, fue ejecutado, sí, tal cual. Y pues su vida ahorita inspira hasta hoy debates sobre fe, derechos humanos y libertad también. Pues bueno, el impacto social que se generó debido a todo eso es que pues bueno, aunque la guerra no terminó oficialmente, como bien dicen en 1929, con los llamados arreglos, pues, hechos por quién, por el gobierno mexicano y por representantes de la iglesia. No, la huella que dejó ese conflicto duró décadas. Y bueno, cada quien puede creer en lo que ellos... Y este conflicto que sucedió en 1926 ya había pasado exactamente igual cuando nos conquistaron, cuando los españoles vinieron a conquistar a México. Eran politeístas, o sea, ellos creían en varios dioses. Bien sabemos que está el dios del agua, de la lluvia, de la guerra, Huitzilopochtli, o sea, ellos eran politeístas y ellos le brindaban culto y eran libres religiosamente. Y ellos adoraban a lo que ellos creían, a lo que ellos le tenían fe. ¿Y qué hicieron? Pues ya los españoles llegaron, nos conquistaron, nos obligaron a creer en una sola persona y pues lamentablemente así fue. O sea, no aprenden. O sea, ¿por qué limitar la libertad de expresión? ¿Por qué tener que el pueblo llegara sí, al punto de usar un arma o de desesperación de querer expresar libremente su religión? Y pues sí, pues hemos viajado a un periodo lleno de tensiones, fe y resistencia. La guerra cristera transformó a nuestra región entre 1926 y 1929 y dejó historias que aunque pues resuenan en la memoria colectiva, como lo que yo les cuento y así, pero sí es un hecho muy lamentable. Entonces, pues sí, es algo en el cual se debe concientizar y más que nada pues saber todo lo que pasó en ese tiempo. Pero pues bueno, esto fue Voces de la Historia. Si te gustó este episodio, eh, te invito a que me sigas. Te invito a que me sigas, me des un like y sería todo. Nos vemos.